Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a esperar un poquito de tiempo, hasta las 7. En un minuto empezamos. Ya son las 7. Yo creo que podemos empezar. Buenas noches, mis queridos hermanos. Espero que estén bien. Nuevamente bienvenido a nuestro estudio de miércoles de media semana. Mientras continuamos a través de nuestro estudio de Jeremías, estamos en Jeremías 23, del versículo 25 al 40. Antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, gracias, Padre, por esta tarde, Señor, esta noche, Señor, que podemos venir a estudiar tu palabra. Oramos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, prepara nuestras mentes, Señor, para aprender de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, Señor. Padre, te amamos y te alabamos. Bendice este tiempo en la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues, queridos hermanos, Jeremías 23 ha sido un capítulo muy interesante, muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte, porque habíamos hablado sobre los falsos profetas, los falsos maestros. Y lo que aprendimos al inicio de este capítulo es que el liderazgo le importa profundamente a Dios. Es algo muy serio. No se trata de posición, no se trata de un título, no se trata de los dones o de los talentos que de pronto tengas. Un liderazgo se trata de fidelidad a Dios. Eso es lo que Él busca, fidelidad. Ahora, cuando llegamos a los versículos 25 al 40, el enfoque del capítulo cambia. Ya no se trata solamente sobre las personas, estos falsos maestros. Ahora se trata de lo que están diciendo en el nombre de Dios. Aquí el Señor nos enseña una verdad muy importante que nunca debemos olvidar. Hermanos, no todo lo espiritual viene de Dios. ¿Se escucharon? No todo lo espiritual viene de Dios y no todo mensaje inspirado es revelación divina de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no puede ser reemplazada por experiencias emocionales, por sueños, ni por impresiones personales. Y en esta sección, Dios sale muy fuerte a la defensa de su nombre, de su palabra y de su pueblo. Porque cuando alguien habla falsamente en el nombre del Señor, no solo está engañando a otros, está deshonrando a Dios. Y eso es algo muy serio. Empecemos en el primer versículo de esta sección, que es el versículo 25, donde dice: he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Aquí Dios comienza este versículo con algo muy interesante. Dos palabras: he oído. Hermano, nada de lo que dice uno en el nombre de Dios pasa, no sé cómo decirlo, despercibido o de pronto que Dios no lo escucha. Estos profetas decían que tenían autoridad espiritual basándose en experiencias personales y no en revelación divina de Dios. Decían, tuve un sueño
Pero si te acuerdas lo que decía en el versículo 21, a unos versículos atrás de esto, 4 versículos atrás, Dios le dice al profeta Jeremías, no envié a esos profetas, pero ellos corrieron a decirle a todos que yo había hablado. No les di ningún mensaje, pero ellos profetizaron de todos modos. Y de la misma manera, estos falsos profetas están diciendo, tuve un sueño, pero Dios nunca los envió. Ahora, hermanos, no sé cuántos de ustedes les ha pasado eso. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño tan raro que tú dijiste, esto es Dios hablándome y el Señor te lo confirma? Pero al mismo tiempo, no sé si has tenido alguna vez un sueño que definitivamente no era de Dios, que definitivamente era algo que no tenía sentido. Y eso es muy importante de entender, de que no todos los sueños son mensajes de Dios. No todos los sueños son mensajes de Dios. Pero hay personas que ponen por encima de la palabra de Dios sueños o experiencias, o empiezan a, hay una forma de decirlo, espiritualizar, no sé cómo decirlo, como todo es tan espiritual, cada mensaje. Hoy vino un pájaro y se me paró eso es un mensaje de Dios, me dio y empezamos a ver mensajes donde no hay mensajes. Y ahí es donde empezamos a basar nuestros mensajes en nuestras emociones y cómo nos sentimos. Hermanos, debemos tener mucho cuidado, usar mucha sabiduría, mucho discernimiento. Ahora, no estoy diciendo que Dios no habla a través de sueños. Sí lo hace. La palabra de Dios lo dice que lo hace. Pero nosotros también sabemos de que nuestros sueños pueden ser cosas comunes. Pueden ser algo que realmente no es importante y le ponemos mucha importancia. Como estos hombres diciendo, mira este sueño que Dios me dio, pero Dios dice, a ellos no los envié. Qué importante es tener sabiduría y discernimiento para saber cuando Dios habla. Muchas personas me preguntan y me dicen, pero ¿cómo puedo escuchar de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y están esperando un sueño, están esperando inspiración, están esperando una señal escrita en el cielo, en letras de fuego, cuando tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros. ¿Quieres que Dios hable a tu corazón? Lee su palabra, busca su palabra, busca la sabiduría que está en su palabra. Porque así es que Dios habla a nuestros corazones. Así es que Dios habla a nuestra vida. No en lo místico de decir, yo solo hablo, Dios solo me habla a través de sueños y solo me habla a través de señales y solo me habla, Él habla a través de su palabra. Y hermanos, como lo dije, la palabra de Dios no puede ser reemplazada por experiencias emocionales, ni por sueños, ni por impresiones personales. La palabra de Dios no puede ser reemplazada por eso. Seguimos en el versículo 26 de Jeremías 23, donde dice el Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? Si esos profetas, si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Esto nos recuerda que un corazón no rendido a Dios puede producir palabras que suenen espirituales, pero no son verdaderas, que suenan espirituales. Nosotros hemos hablado de eso, hablamos de esto la semana pasada, sobre falsas doctrinas, sobre falsos profetas, falsos maestros. Y yo te dije, un mensaje que no confronta el pecado en la vida de un pecador no proviene de Dios. Porque la palabra de Dios siempre va a confrontar nuestro pecado. Pero entonces, hay personas que hablan muy bonito, hay personas que pueden sonar tan hermoso, tan espiritual, pero no son verdaderas. Y aquí el Señor nos está advirtiendo de esto.
Versículo 27 continúa con decir: estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Hermanos, esto es lo que pasa cuando las experiencias reemplazan la palabra de Dios. Dios deja de ser el centro. Dios deja de ser el centro de la iglesia, el centro de nuestra vida. Cuando reemplaza nuestra experiencia la palabra de Dios. Y qué triste eso, porque uno dice: mira, pero tan bonito que hablan, mira, tan bonito que enseñan, tan bonito que predican. Pero ¿qué causa? Que el pueblo olvide a Dios, que las iglesias olviden a Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 16, versículo 8, donde dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Hermanos, cuando nuestras experiencias, cuando los sueños, cuando el emocionalismo, cuando todas estas cosas reemplazan la palabra de Dios, Dios deja de ser el centro de tu vida. Y cuando deja de ser el centro de tu vida, terminas perdido, confundido, deprimido, estresado. Deja que Dios sea el centro de tu vida, manteniéndote firme en el fundamento que es Jesucristo, la palabra de Dios, viva. Versículo 28 dice: que estos falsos profetas cuenten sus sueños, porque mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. ¿Hay diferencia entre la paja y el grano? Hermanos, sueños son sueños y palabras son la palabra. Y me encanta que hay una comparación tan clara cuando ellos dicen, cuando el Señor dice: mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. La paja parece ser abundante, ¿cierto? Cuando uno va a un campo lleno de trigo, eso uno corta y tanta paja que sale, tanto hoja que sale, y el trigo no es tan grande, es un granito pequeño. El trigo es menos visto, pero da vida, ¿cierto? La paja no sirve para nada. Y hermanos, eso es lo que Dios nos está hablando aquí. La palabra de Dios no necesita ayuda humana para tener poder. Yo no necesito organizar este mensaje bíblico para que la palabra de Dios tenga poder. Hermanos, si usted lee este capítulo solito ahí en su casa, el Señor va a hablar a su corazón. El Señor va a revelar verdades a su corazón. Así es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Usted cree que yo le estoy ayudando a Dios o ayudando a la palabra de Dios? No, para nada. La palabra de Dios es poderosa y por eso la predicamos fielmente. Yo quiero que Dios diga: mira a mis siervos, mira a mis mensajeros proclamando la palabra de Dios con fidelidad. ¿Te acuerdas lo que dije al principio de este estudio? No se trata de tus dones, de tu posición, no te trata de tu talento, se trata de fidelidad, de ser fiel a Dios y predicar la palabra de Dios con fidelidad, en verdad, de una forma sana y verdadera. No ser conmovidos por las emociones, no ser conmovidos por conciertos y por cosas, sino que la palabra de Dios haga la obra de Dios en nuestra vida. Esto es lo que Dios nos está diciendo aquí. La palabra de Dios no necesita ayuda humana para tener poder, porque es la palabra de Dios poder. Tiene el poder. Versículo 29, donde dice: no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Me encanta que el Señor aquí en Jeremías 23, versículo 29, compara su palabra a dos cosas: fuego
y martillo. ¿Qué hace el fuego, hermanos? El fuego purifica, el fuego consume el pecado. ¿Y qué hace el martillo? Rompe corazones endurecidos. Eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios consume el pecado, pero la palabra de Dios también rompe ese corazón endurecido. Lo rompe. Hermanos, la palabra de Dios no entretiene, confronta y transforma. Si están tomando notas, tomen esa nota. La palabra de Dios no es para entretenernos, es para confrontarnos y transformarnos. Versículo 30, continuemos. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Dios dice, no estoy de acuerdo con ellos, pero dice algo, estoy contra ellos. Hermanos, eso debe ser algo que debe asustar a cualquier persona que esté hablando falsamente el nombre de Dios, de que Dios no es contigo, sino contra ti. Y esa promesa que nosotros decimos, que si el Señor está conmigo, ¿quién puede en contra? Hermanos, si Dios está contra ti, nadie puede contra Dios. Es un lugar de peligro, y Dios lo muestra claramente. Estoy contra ellos. El Señor Jesús dice en Mateo 18, versículo 6, una advertencia muy, muy fuerte, donde dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que confían en mí, sería mejor que se arrojaran al mar con una gran piedra de molino amarrada a su cuello. Sería mejor ese castigo, ese sufrimiento que lo que Dios tiene para ellos, que es un juicio para ellos. Versículo 33 dice, supongamos que alguien del pueblo, uno de los profetas o sacerdotes te pregunta, ¿y ahora qué profecía te ha encargado el Señor? Debes responder, ustedes son la carga. El Señor dice que los abandonará. Hermanos, este versículo es muy interesante porque el Señor está hablando aquí sobre la burla, sobre el chiste y cómo nosotros lidiamos o tratamos la palabra de Dios. Mira, es lo que le están diciendo aquí. Te voy a dar un ejemplo. Es como decir, Jeremías, ahora, ¿qué drama va a traer Dios? ¿Qué palabra nos va a dar Dios cuando dicen, ¿qué profecía te ha encargado el Señor? Es como decir, ¿qué más problemas nos vas a tirar encima? Dios responde con un mensaje muy fuerte. La carga no es el mensaje, la carga se ha vuelto ellos. Y hermanos, cuando la palabra de Dios se convierte en un chiste, el juicio está cerca. El juicio está cerca. Con la palabra de Dios no se juega. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 habla sobre la reverencia y el honor, donde dice, cuando entres a la casa de Dios, abre tus oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace el mal. Cuando vengamos a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, debe ser con reverencia, con reverencia. Hermanos, había una moda en los Estados Unidos que fue muy fea en un tiempo, que se escuchó mucho y se volvió algo ya popular. No sé si pasó aquí en Colombia, pero en los Estados Unidos, en dispensadoras
donde vendían drogas, porque hicieron las drogas legales en los Estados Unidos, hicieron la marihuana legal para consumir, el consumo público. En dispensarías donde las vendían en las tiendas, vendían rollos de marihuana enrolladas en hojas de la Biblia. Y decían que al fumar esta marihuana, las palabras de la Biblia entraban a tu ser. Qué irreverencia, qué falta de respeto a la palabra de Dios. Imagínense, estas personas consumiendo vicio, consumiendo con las mismas palabras. ¿Y sabes qué? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice, estoy en contra de eso. Estoy en contra de los que deshonran mi palabra, los que tratan mi palabra como un chiste. Y aquí lo está diciendo claramente. ¿Qué nos estás diciendo ahora? 34. Si algún profeta, sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda su familia. Dios es paciente, hermanos, Dios es paciente con nuestra debilidad, pero no con una irreverencia persistente. Cuando seguimos y seguimos y seguimos, Dios es paciente hasta un punto. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Si usas mal su nombre. Y tantas personas que usan mal el nombre de Dios. Se ha vuelto popular decir groserías con el nombre de Dios. ¿Tú crees que eso fue un invento humano? Yo creo que eso fue Satanás. Hacer estas groserías populares, estas frases que ya todo el mundo usa el nombre de Dios como una grosería. Y qué triste. Versículo 35, hermanos, continuemos. Ustedes deberían preguntarse el uno al otro. Esta es la forma. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas. Esta palabra es un poco difícil para mí. Tergiversando, no sé, tergiversando, me imagino, torciendo las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, hermanos, algo que debemos entender, Dios no está prohibiendo cuestionar la palabra. Si tú tienes una pregunta, es bueno preguntarla. Señor, no estoy seguro de esta palabra que me diste. No estoy seguro. Cuando Él dice, ¿qué dice el Señor? ¿O cuál es la respuesta del Señor? Está corrigiendo la actitud con la que se busca. El enfoque correcto no es cuál es la carga, qué es esta otra palabra que Dios me está poniendo encima, cuál es esta otra regla que me está poniendo encima, sino qué ha dicho el Señor. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre esas dos formas de preguntar? ¿Qué te está encargando, qué nos está encargando el Señor o qué carga nos está poniendo el Señor versus qué ha dicho el Señor? Hermanos, la diferencia es reverencia. Llamar carga a lo que Dios nos dice minimiza la autoridad de Dios, ¿cierto? Quita peso a su verdad. Y segundo, convierte lo que es una revelación a una molestia. A una molestia. Hermanos, este domingo pasado estudiamos Juan capítulo 8. Terminamos el capítulo. Y era muy interesante porque Jesús tenía esto en contra de las personas, de los que estaban delante. Como dice, ustedes no me quieren oír porque ustedes no son de Dios, no me quieren oír. Y Él dice eso en Juan capítulo 8, versículo 47, cuando dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer en esta noche. ¿Nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios o es carga para nosotros? ¿Es bendición o es carga? ¿Es bendición o es carga? Versículo 37.
Esto deberías decir a los profetas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué dice el Señor? Me encanta que Dios está mostrando este ejemplo no solo una vez, sino otra vez para reforzar, para que aprendamos. Este lenguaje refleja humildad, expectativa y reverencia. Eso es lo que hace. Cuando tú llegas y vienes a la palabra de Dios diciendo, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo me quieres responder, Señor? A través de tu palabra. Muestra humildad porque vienes buscando de Él. Expectativa porque estás esperando que Él te hable. Y reverencia porque no lo ves como carga, sino como bendición. Como bendición. Algo que para mí me ha gustado mucho de estar aquí en Colombia es que ya no estoy corriendo. En los Estados Unidos, todo el tiempo corriendo. La vida es así, 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 así. Trabajo, trabajo, trabajo. El único día libre es el sábado y el domingo todo el día en la iglesia. Trabajo, trabajo, trabajo. Pero aquí es un poco más despacio. Trabajo en mi cuero, trabajo en mi taller, trabajo con el ministerio. Pero más importante, puedo dedicarle tiempo en la mañana al Señor. Y es algo que para mí es una bendición. Porque tú sabes cuántas personas en el mundo no, ¿se puede decir esto?, morirían por tener una Biblia. Porque al tenerla muchos mueren en esos países. Países que son perseguidos por su fe. Lugares como en la China, lugares como en Irán en este momento, que están persiguiendo también a los cristianos que no tienen una Biblia. Pero con todo su corazón anhelan esa palabra. ¿Cómo estás acercándote a la palabra de Dios? Como si fuera una carga. Ay, tengo que leer mi devocional. Ay, tengo que ver qué es lo que... O como una bendición. En humildad, en expectativa y en reverencia de lo que Dios te va a mostrar. Por eso es importante entender el lugar de la palabra. El lugar de la palabra de Dios. Versículo 38. Pero supongamos que dicen... Esta es una profecía del Señor. Entonces deberías decir, esto dice el Señor, debido a quien ha usado esta frase, una profecía, aun cuando les advertí no usarlas. Dios les había dicho que dejaran de decir, estoy hablando de estos falsos profetas, esta expresión de una forma irreverente, de una forma que se hacían ver más importantes porque eran profetas. Hermanos, esto nos recuerda que enseñar la palabra de Dios es una responsabilidad muy seria. Y en vez de decir, esta es una profecía, debemos decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, yo aún creo en el don de profecía. Yo aún creo que Dios habla a través de profetas. Pero también creo que ha sido algo que ha sido abusado. Que ha sido algo que se ha vuelto como un show, un espectáculo. Y muchas personas, tal como lo hacían en Jeremías en este tiempo, en Jerusalén, han tomado, esta es una profecía del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tengan mucho cuidado cuando una profecía dice algo contrario a la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado. Porque eso no es de Dios. Versículo 39. ¿Qué es la respuesta de Dios ante estos falsos profetas que siguen haciendo lo mismo? Siguen haciendo lo mismo. Me olvidaré de ustedes por completo. Los expulsaré de mi presencia, justo con esta ciudad que les di a ustedes y sus antepasados. Hermanos, los que hicieron que el pueblo olvidara a Dios, ¿se acuerdan? Por sus sueños, ahora serían olvidados por Dios. No significa que Dios pierde conocimiento, sino que retira su favor, su protección y su presencia. Tú sabes que el ser expulsado de la presencia de Dios es el juicio más severo posible.
más severo posible. Eso es lo que es también el infierno, una eterna separación de Dios, una muerte espiritual. Y eso es lo que les espera a los que usan falsamente el nombre de Dios, una separación eterna de Dios. En nuestro último versículo, los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. Y les cuento nuevamente, usar el nombre de Dios para engañar tiene consecuencias eternas. Hablando de esos pastores que usan el ministerio para enriquecerse y llenarse los bolsillos o para obtener poder o influencia, tiene consecuencias eternas. Tengan mucho cuidado. Hermanos, Jeremías capítulo 23, del 25 al 40, nos deja con unas verdades muy importantes. Primero que todo, no toda voz espiritual viene de Dios. La palabra del Señor no puede ser reemplazada. Dios defiende su nombre y su verdad, y Dios se opone activamente al engaño espiritual. Al engaño espiritual. Y la última pregunta no es solo para los profetas, los pastores, los líderes de ministerios, para todos nosotros. ¿Estamos proclamando fielmente la palabra de Dios o solo diciendo lo que suena bien o el mensaje que es popular? Porque la palabra de Dios no es paja, es trigo que alimenta, es fuego que purifica, es un martillo que quebranta y debe ser tratada con temor, con humildad y con fidelidad. Ese es el lugar de la palabra de Dios. Hermanos, espero que esta noche, que esta tarde, la palabra de Dios haya hablado a su corazón. No te dejes engañar por mensajes del mundo, por la voz popular, por temas que otras personas quieren decir. Busca primero el reino de Dios, busca primero la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme a mí? No lo que el pastor quiera hablarme a mí, no lo que este devocional quiera hablarme a mí, no lo que este podcast quiera hablarme o este doctor quiera hablarme. Busca primero lo que Dios quiere hablar a ti. Y no es solo a través de sueños o profecías o señales, es a través de su palabra, a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de escuchar tu voz a través de ella, de entender, Señor, Padre, tu plan, tu perfecta voluntad para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a siempre proclamar, predicar y compartir fielmente lo que tú tienes en ella. Padre, que no sea nosotros, Señor, Padre, que nosotros seamos menos cada día y tú más en nuestra vida, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor. Ayúdanos a saber y discernir cuando algo viene de ti y cuando algo no viene de ti. Ayúdanos, Señor, cuando entramos a tu presencia, a abrir nuestros oídos, a cerrar nuestra boca y aprender de ti, Señor. Háblanos, Señor. Quita toda distracción de nuestra vida, toda cosa que nos quiere hacer perder el enfoque, Señor. Toda cosa que te quite del centro, Señor, quítala de nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día. Purifícanos con el fuego de tu palabra, Señor. Rompe, Señor, cada piedra de nuestro corazón, cada cosa que no te agrada, Señor. Sácala. Señor, te amamos, te alabamos y te damos gracias por esta noche, Señor, y por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar aquí en este tiempo. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones de la forma que habló al mío, porque es la palabra de Dios que habla a nuestros corazones, que transforma nuestras vidas
y nos da luz para poder caminar. Que Dios los guarde y los bendiga. Feliz noche.